La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora está en línea directa con nosotros José Hernández. Él es periodista y director del portal Cuatro Pelagatos con larga trayectoria periodística en el país. José, bienvenido a Notimundo Estelar. Te saluda Freddy Paredes. Buenas tardes. Buenas tardes, Freddy. También a toda la audiencia de FM Mundo y muchas gracias por la invitación. Gracias por tu tiempo. Se ha levantado una verdadera polémica respecto de este programa inaugural que se ha estrenado el fin de semana en televisión abierta como una extensión de un portal web como el que tú diriges, con otro, obviamente con otro perfil periodístico en la televisión abierta. Y en ese programa de televisión, según el presidente de la CONAIE, a quien han dedicado una parte del segmento, se ha cometido actos de odio en su contra, como lo presentó a la entrevista María del Carmen. Se han emitido contenidos repudiables, violentos, de odio y racismo contra Leonidas Issa, dice. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? ¿Esto ha transgredido ese límite? ¿Qué es lo que está ocurriendo, José? Bienvenido nuevamente. Gracias, Freddy. Primero, cuando los periodistas nos convertimos en tema de debate o de charla pública, me parece que algo anda mal. Y eso es una primera premisa. Luego me parece, Freddy, que en el tema... Es un tema que es un poco que habría que mirar por partes, porque si bien es verdad que allí hubo y se emitieron unos criterios y se hicieron unos juegos donde hubo, y eso lo han dicho el señor Issa y los otros, una violencia simbólica en contra de él, y se emitieron también algunas palabras y algunos conceptos. Me parece que habría que mirar la libertad de expresión, Freddy. El límite es ejercerla. Y el límite es que cuando uno se da cuenta y cuando la sociedad se da cuenta de que ese límite fue vulnerado o fue violentado, pues allí hay un problema. Pero yo pongo eso así en forma abierta por una razón muy sencilla. Porque gracias gracias a este tema ya aparecieron de nuevo todos aquellos que sueñan con tener una prensa controlada y bajo su férula. Ya aparecieron los correístas y todos aquellos que dicen que la autorregulación no funciona. Y sí funciona. Lo que no funciona es que en democracia, la democracia es Freddy, no es perfecta. Y entonces lo que ellos sueñan es con un mundo perfecto en el cual, con el control que tenían, todo sale perfecto. Ya nadie más habla. Y entonces en un cementerio no hay ningún problema, Freddy. Hay una enorme paz en un cementerio. Pero cuando se está en una sociedad democrática hay problemas, puede haber excesos, puede haber violentaciones o violaciones a la libertad de expresión, y hay que mirar caso por caso, y la sociedad mirando caso por caso, los periodistas que cometieron eventualmente esos errores o esos excesos tienen que mirar, evaluar, corregir, pedir perdón si toca y encarar las consecuencias de sus actos. Pero prefiero esa sociedad imperfecta a la perfección de todos aquellos que quisieron durante 10 años que esto fuera perfecto, porque precisamente no había cómo cometer errores, Freddy. A la perfección de voces controladas, por supuesto que sí. Ahora, y aquí se habla de contenidos violentos, de odio, de racismo. ¿Eso se pudo advertir en la emisión de este programa, de este segmento que está en el centro de la crítica ahora? Ahí hay dos elementos que me parece que es interesante ver, Freddy. Uno, en efecto, se puede mirar las actitudes o los elementos gráficos o los juegos o la forma en que actuaron los periodistas y cómo aquello pudo producir efectivamente
una impresión y pudo generar efectivamente una percepción de que allí había elementos que eran de odio, de racismo. Que eso es un punto. No digo que los hay, digo que eso pudo generar esa impresión. Y el otro elemento es, también allí hay un debate político, Freddy, y todos sabemos que con el señor Issa cuando se le critica inmediatamente dice que hay odio y racismo. Y no ha podido aceptar el señor Issa que sea criticado, que se pueda convertir él en un protagonista más de la política nacional. Y los protagonistas de la política nacional están ahí para que sean analizados, etcétera. No pienso que en este caso hubo, digamos, un análisis pertinente y me parece que en efecto sobran, pero eso es el estilo de estos dos periodistas, es su estilo, y bueno, ese estilo puede producir ese tipo de cosas, como puede producir este tipo de actitudes o de percepciones. Entonces ahí hay dos elementos, Freddy. Uno es efectivamente lo que se hizo puede ser catalogado como racismo. A mí me parece que aquello que vimos fue un sketch que se podría decir de muy mal gusto, un sketch mal amarrado, muy mal terminado, muy mal pensado, muy mal concebido, muy mal operado y que termina mal. Y entonces, claro, termina mal y allí hay cosas que en lo personal no es mi estilo, o sea, no es el estilo nuestro de hacer ese tipo de periodismo o ese tipo de opinión. No es el estilo, pero nosotros preferimos las ideas. Pero en este caso hubo actitudes que en efecto pudieron dar esa impresión y que son lamentables. Las comparaciones son odiosas, evidentemente, pero me veo obligado a traer a colación, por ejemplo, a la televisión argentina, los programas de opinión de televisión argentina, en los que no se insinúa, se insulta al presidente de la República de turno, de acuerdo con el análisis que esté haciendo el periodista de opinión del momento. Y no es considerado esto una agresión, estamos hablando de estilos evidentemente, creo que ni tú ni yo practicamos ese tipo de periodismo, pero esto que hicieron estos jóvenes periodistas quizá alborotó a muchas personas y se sobredimensionó. Yo no comparto el periodismo, no es mi estilo tampoco, no me agrada la forma de hacer periodismo de ellos, tampoco quiero defenderles, pero la idea es poner las cosas en el justo medio. Totalmente, por eso me parece que he hablado solo de las percepciones. Yo no creo que allí hubo racismo, que hubo odio, me parece que es un estilo, reitero. Ahora, hay un elemento, Freddy, que quizá empantana todo esto, ¿no es cierto? El elemento es que esto se dio en un canal de la televisión pública y ese es un elemento que pudiera empantanar este análisis por una razón. La televisión pública habría que mirar si acepta o no ese tipo de protocolos, ese tipo de actuaciones. Bueno, quizá no es la televisión pública, José, es uno de los canales incautados que ahora los maneja el gobierno. Pero en ese sentido es pública en el sentido de que evidentemente no pertenecen al gobierno, deberían pertenecer a todo el mundo y me parece que en este caso sí se le podría hablar como de una televisión pública, que por supuesto no tiene ley, que por supuesto no tiene directorio, etcétera, no funciona como, en esto tienes toda la razón, no funciona como una televisión pública. Pero claro, se da en un canal incautado. Entonces, ahí llega la conexión con el gobierno, etcétera, aunque el presidente de la República y el secretario general, el secretario de Comunicación se han distanciado, han hecho público su distanciamiento, su repudio de este tipo de estas cosas. Pero para volver a tu pregunta, lo que pasa efectivamente no solo en la televisión argentina, Freddy, estamos hablando de lo que pasa en muchos semanarios y programas que hay en Europa, en semanarios y canales y radios que hay de humor y en los cuales efectivamente se pueden citar un montón, ¿no es cierto? Los de Francia, los de España, los de Italia, Estados Unidos está lleno de ese tipo de programas
lleno, donde se producen además en teatros, donde el que lo hace se burla de los judíos, de los negros, etcétera. Y hay los negros y los judíos que están ahí viéndolo y se están riendo. Es decir, hay ese tipo de estilo, y por eso yo vuelvo y reitero que esto es un problema de un estilo que está en un tema de la televisión pública o del gobierno incautado, el canal incautado, y que eso ha generado un tema sobredimensionado. Y habría que ver el otro punto, Freddy, que es la figura ya de lo que es el señor Issa y de cómo este tema básicamente ha entrado a ayudarle al discurso del señor Issa, ¿no? Que es un discurso de victimización, que es un discurso en el cual él es odiado, en el cual las élites no lo quieren, en el cual las élites, mire lo que hacen, cómo lo denostan, y en realidad no hay nada de esto. Hay un estilo allí que no compartimos o que no es el nuestro, pero que es un estilo que está en las sociedades y que repito, la democracia los debe tolerar esos tipos de estilos, porque preferimos un estilo equivocado, aunque no guste y que lamentablemente en este caso ha podido provocar todo este tipo de reacciones a un cementerio, eso irremediablemente. Seguro que sí, y claro, vale la pena ahondar en la victimización que aparentemente se alimenta de este tipo de programas por parte del señor Issa y por parte de quienes no quieren ser criticados, señalados por su ejercicio público de la política. Entonces, si se señala algo desde fuera sobre el ejercicio político de una persona, enseguida su condición, su raigambre, su cultura sale a flote y es un escudo a la vez para evitar estas críticas, José. Es así, Freddy, y es lamentable, porque lo que estamos analizando es un sketch mal hecho, o sea, muy mal hecho, muy mal concebido, de mal gusto, que no tiene nada de humor, etcétera. Pero finalmente eso, el señor Issa, algún rato, y ojalá que en este país de esto no hagamos un problema. Es decir, esto no debería, y reitero lo que dije al inicio, cuando los periodistas o un acto como esto se vuelven tema de debate público, me parece que andamos mal, porque la sociedad democrática debería ver esto como tiene que verlo. Es decir, es un programa que en alguna forma salió desgraciado, es decir, mal hecho, le salieron las cosas al revés, y estos amigos deberían pensar deberían pensar más en cómo armar sus programas, ¿no es cierto?, para que no tengan este tipo de problemas. Pero finalmente la sociedad, Freddy, debería aceptar que estos son errores o que estos son estilos o que esto y básicamente convivir con eso, porque no hay allí, al margen de que estos periodistas ya pidieron excusas, o sea, dijeron que se excusaban, y me parece que no es para hacer de esto un tema nacional, no es para hacer de esto unas lecciones de lo políticamente correcto. No creo, y no lo creo yo, que las comunidades indígenas en el país a través de un programa como esto salgan, es que salen heridas o es que fueron violentadas. Me parece que las comunidades indígenas han avanzado un montón, que políticamente son más maduras, llevan muchos años haciendo política, llevan muchos años oyendo críticas, y me parece que el señor Issa debería también aceptar este tipo de cosas, tal vez señalar que salió muy mal hecho, ¿no? Que si quisieron reírse, pues le salió muy mal y le salió el tiro por la culata. Pero más allá de eso, Freddy, me parece que estamos ahogándonos en un vaso de agua. Seguro que sí. La coyuntura quizá ha hecho que este tema se ahonde y se haga más grande de lo que es, pero
pero coincido plenamente contigo que siempre será preferible que existan este tipo de problemas en democracia a una voz unificada por ley. Cierto es, Freddy, eso es lo que debemos celebrar. Y bueno, si el señor Isa se considera que en esto fue ofendido, me parece que los periodistas tienen que excusarse en forma sincera, no catalogando si ellos cometieron más errores en el pasado. Esto no es un tema de equiparar errores, Freddy. No, vi por ahí unas excusas que tampoco con las cuales no comparto mucho, ¿no? Porque son excusas como con piola, ¿no? Excusas diciendo sí, pero ustedes ya, incluso estabas tú en medio, ¿no? Cuando alguien pretendió hacerte daño y te hicieron daño. Pero me parece que no es contando ahora la suma de errores o de equivocaciones o de tiros por la culata, no es equiparándolos y sumándolos para saber quién se equivoca más o quién se equivoca menos. Me parece que la sociedad debe ir adelante. Los debates con el señor Isa deberían ser de otro tono. Yo lamento que los amigos de La Posta le hayan dado una oportunidad al señor Isa de nuevo de escabullirse e irse por las ramas. Me parece que el debate con el señor Isa tiene que ser muchísimo más conceptual, mucho más político, muchísimo más un debate en el cual él nos diga ahora, por ejemplo, frente a la CONAIE, qué va a hacer con las tesis que escribió en su libro El Estallido, y me parece que eso no es hacer ni racismo, ni eso es hacer absolutamente, ni tener actitudes de odio, es simplemente respetarlo como un protagonista más de la política nacional, y las preguntas que se le hacen es con respeto, con consideración, y porque es el presidente de la CONAIE. Es por eso que el debate con el señor Isa tiene que darse y no ocultarse detrás de biombos como el que en este momento La Posta les prestó o le prestó para que se vuelva a meter detrás. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones de José Hernández, él es periodista, director del portal Cuatro Pelagatos. José, muchas gracias por habernos atendido. A ti, Freddy, muchas gracias, a FM Mundo y a todos los oyentes, muy buenas noches. Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.